Bueno, vamos a empezar aquí entonces con Dionisio, que normalmente es un dios un poco dejado de lado comparado con los otros dioses del Olimpo, ¿verdad? No es tan recordado como los demás, pero aún así, él forma parte de los 12 dioses del Olimpo. Él es el dios del vino, de la locura y de las fiestas. Al igual que la mayoría de los hijos de Zeus, que no son hijos de Hera, él no tuvo una infancia muy buena. Incluso desde su nacimiento, ¿verdad? Porque como Hera había manipulado a la madre de Dionisio, que era Semele, para que le pidiera a Zeus que le mostrara su verdadera forma. Cuando Zeus hizo eso, se convirtió en un rayo y, digamos, fulminó a la madre de Dionisio, y en eso ella terminó muriendo, y Zeus tuvo que tomar al bebé, ponerlo en su muslo para que terminara la gestación, y así naciera Dionisio. Pero aún así, al nacer, pasó gran parte de su vida alejado del Olimpo, por culpa de Hera, y todo eso, tratando de probarse a sí mismo. Fue cuidado por varias personas, pero aún así logró crear su propio culto. Incluso tuvo varios seguidores, como los sátiros y las bacantes, y en resumen, eran mujeres locas. Solo logró conquistar su lugar en el Olimpo cuando Hera terminó quedando atrapada en el trono de Hefesto, que era una trampa del propio Hefesto. Entonces, Dionisio habló con Hefesto, hizo que él liberara a Hera, y así, Dionisio, junto con Hefesto, subieron al Olimpo. Uno de sus símbolos era la copa, una corona de Hera y el tirsos, que era un bastón con una piña en la punta, que puede parecer algo sin importancia, pero el tirsos también podía ser considerado un arma de guerra. Y la descripción más interesante sobre el tirsos aparece en la tragedia de las bacantes, que fue escrita por Eurípides. Esa obra nos muestra que el tirsos, además de ser un instrumento de fiesta, porque bueno, Dionisio es el dios de la fiesta, podía ser utilizado para hacer milagros de la naturaleza, trances y también como una tremenda arma de guerra. Fui yo quien incitó primero a la ciudad de Tebas al clamor salvaje, cubriendo sus cuerpos con piel de ciervo y poniendo en sus manos el tirso, y envolviéndose en hojas de Hera. También sería una tremenda arma si le dieras like al video, te suscribieras al canal y todo eso que ya sabes. Pero si puedes y quieres ayudarme aún más, puedes hacerte miembro aquí del canal, que son menos de 5 pesos, pero me apoyas muchísimo para seguir con el trabajo aquí. Además de tener acceso anticipado a videos y a videos exclusivos, como esos que están en la pantalla, y también tendrás tu nombre eternizado aquí como esos que están apareciendo para ti también. Otra manera de ayudarme es comprando los productos que están apareciendo aquí. Si le das clic, habrá PlayStation 5, habrá libros y mucho más, y también usando los enlaces que están en el comentario fijado. Todo lo que le des clic ahí ya me estará ayudando muchísimo, ¿eh? Y ahora, vamos con la diosa Hestia, que también es una diosa del Olimpo. Incluso, dependiendo de la lista, cuando vas a ver a los 12 dioses del Olimpo, ahí al final, a veces está Hestia y a veces está Dionisio. De cualquier forma, ella también es considerada una diosa del Olimpo. Después de todo, también es hermana de Zeus. Incluso, ella sería la primera que fue devorada por Cronos. Técnicamente, es la hermana mayor de Zeus. Es una diosa del fuego, de los hogares y de los lazos familiares. Y también sería una diosa virgen. Incluso, según cuentan los mitos, ella habría evitado relacionarse con Poseidón y con Apolo, decidiendo así mantener su virginidad, y siendo una diosa extrema y bondadosa, la más bondadosa entre todos los dioses del Olimpo. Tanto así que no vas a ver su nombre involucrado en peleas por ahí, como la guerra de Troya u otras cosas. Ella evitaba intrigas y, según dicen, incluso Zeus pudo haberle confiado las llaves del monte Olimpo. Y eso, que ni siquiera tenía armas exactamente. Aún así, ella tiene algunas cosas mágicas relacionadas con ella. De hecho, el tener fuego encendido ahí en tu casa, en la chimenea, significa que la propia Hestia estaba presente, protegiendo tu hogar, y también, en algunas obras de arte, ella es representada sosteniendo un círculo, probablemente representando que ella sería la primogénita entre Cronos y Rea. Hestia, eres tú quien cuida la casa sagrada del señor Apolo. En tu cabello siempre fluye aceite suave. Ven a esta casa, ven con el sabio Zeus, derrama tu gracia sobre nuestro fuego eterno. En el trono de Zeus en Olimpia hay representaciones de los dioses. Ahí está Hestia, la reina del hogar, sosteniendo un cetro al lado de Hermes y Afrodita. Y ahora vamos aquí con otra hermana de Zeus y también una de sus esposas, que es Deméter. Curiosamente, acabo de darme cuenta de que Hestia fue la única hermana que Zeus no se acostó, ¿verdad? Qué bueno para ella. De esta forma, Deméter sería una diosa muy ligada a la agricultura y también a algunas estaciones como el invierno, por ejemplo. Y cuando ella se relacionó con Zeus, terminó teniendo a Perséfone, que después Hades, como todo el mundo sabe, terminó secuestrando y llevándola al inframundo. Eso hizo que Deméter se enojara muchísimo y terminara aislándose, lo que obligó a Zeus a ir allá y hablar un poco con Hades. Y en eso,
Hades y Deméter, digamos así, medio que compartieron la custodia de Perséfone, ¿no? Parte del tiempo, ella se quedaba con Deméter, y parte del tiempo, se quedaba con Hades. Y Zeus intervino en esa historia porque, como Deméter se aisló, todas las tierras se volvieron infértiles, y la gente empezaba a morir, lo que estaba causando un gran problema. Deméter también es una diosa relacionada con los misterios de Eleusis, y terminó acostándose con Poseidón a la fuerza. Y también terminó teniendo al caballo Arion como hijo. Y Deméter no es una diosa muy relacionada con los conflictos, al menos militares. Pero aún así, también tiene objetos mágicos ligados a ella, como por ejemplo, una hoz dorada, que no sé explicarles exactamente qué es una hoz. Pero me parece que es una hoz pequeña que se usa para arar la tierra, no sé. Va a estar apareciendo ahí en la pantalla. Ella también tiene grandes antorchas relacionadas con ella. Eso es, porque mientras ella estaba buscando a Perséfone, no se detenía ni siquiera durante la noche. Así que tenía que llevar una antorcha con ella para poder ver, ¿verdad? Entonces, eso también quedó relacionado con ella. Por increíble que parezca, ella también tenía un carruaje que era jalado por dragones, que terminó prestándole a Triptolemo. Y por increíble que parezca, ella también tenía un carruaje que era jalado por dragones, que terminó prestándole a Triptolemo para que él difundiera el arte de la agricultura por el mundo. Durante 9 días, la reina Deméter vagó por la tierra con antorchas encendidas en sus manos, y en su dolor, nunca probó la ambrosía ni el dulce néctar. La diosa benigna ató 2 dragones a su carro, y viajó por los aires hasta entregarle la carroza a Triptolemo, ordenándole que sembrara los granos. Y Hefesto es el artesano del Olimpo. Él no usa armas exactamente, ¿verdad? Pero es muy bueno creando algunas. Incluso él ya creó varias armas para varios dioses del Olimpo y también para algunos héroes. Cuando necesitó luchar, como en la gigantomaquia o contra el dios río llamado Escamandro, usó el propio fuego de la forja. Incluso él usó chispas también contra el dios Ares. Bueno, algunos de sus objetos son por ejemplo el martillo y las pinzas, que son herramientas de herrero que él utiliza. Los autómatas de oro que Hefesto construyó eran sirvientas mecánicas. Hechas de oro puro, tenían inteligencia, voz y fuerza, y lo ayudaban a caminar y trabajar en su taller. Él, Hefesto, sacó un enorme martillo del yunque y guardó las pinzas. Y las sirvientas de oro se movían para ayudar al maestro, pareciendo doncellas vivas, llenas de mente, voz y fuerza. Hefesto encendió el fuego prodigioso. Primero quemó la llanura y después dirigió su llama brillante contra el río Escamandro. Ares, que es el dios de la guerra sangrienta y de la mitología griega. A él no le importan mucho los objetos muy poderosos, ni siquiera le importa la estrategia. Por ejemplo, su enfoque es matar a la gente, sin importar el método. Pero normalmente usaba armas que eran comunes entre los soldados de esa época. Pero también tiene algunos objetos bastante interesantes, como por ejemplo un carruaje con caballos de fuego, que usaba para cruzar el cielo con muchísimo estilo, y también los campos de batalla. Además, el carruaje estaba bañado en oro, y los caballos que escupían fuego y eran inmortales se llamaban Aeton, Plogius, Conabus y Phobos. Su armadura también era reluciente, y tenía un escudo de bronce, que incluso paralizaba de miedo a los guerreros mortales, y una lanza bastante común, en realidad. Ares, el azote de los mortales, vio lo divino en Diomedes, dejó al gigante allí, donde lo había matado, y fue directo contra el domador de caballos, empuñando una enorme lanza de bronce. Ares de fuerza tremenda, que monta el carruaje, del oscuro yelmo dorado, protector, salvador de ciudades, que gira su esfera de fuego entre las estrellas. Ahora vamos con la diosa Afrodita, la diosa del amor de Mordolín, que, a pesar de no ser una diosa muy relacionada con la guerra, incluso participó en la guerra de Troya. Ella sí tiene un objeto mágico que puede subyugar a cualquier dios o cualquier mortal. Es el cinturón mágico que usa. Es un cinturón que, cuando lo utiliza cualquier ser en el universo, sea mortal o inmortal, esa persona se va a convertir en objeto de deseo incontrolable, y es capaz incluso de subyugar al propio Zeus. Incluso hay un fragmento en la Ilíada, por lo que leí, que Afrodita termina dándole ese cinturón a Hera, para que lo usara contra Zeus. Afrodita se quitó del pecho el cinturón bordado, trabajado con todo tipo de encantos. Ahí estaba el amor, ahí estaba el deseo, ahí estaba el lenguaje amoroso y seductor, que le roba el juicio incluso a los sabios. Bueno, pero ahora vamos con los gemelos, Apolo y Artemisa. O Artemis, depende mucho de quién lo diga. Yo prefiero decir Artemis, no sé ustedes. Bueno, esos dos dioses son dioses de muchas cosas, ¿verdad? Principalmente Apolo. Los dos son, claro, hijos de Zeus. Son hijos bastardos, ¿no? Fuera del matrimonio con Hera. Apolo puede ser dios de los chicos,
de la juventud, de la música, de la poesía, del arte, del sol, del boxeo. ¿Sabían ustedes que Apolo es el dios del boxeo? Incluso hay una historia en la mitología griega donde él le da una paliza a un tipo ahí, que estaba atacando a todos en el camino, y por eso también se hizo conocido como el dios del boxeo. Pero no, él no usaba guantes, era a puño limpio, de verdad. Bueno, de todas formas, Apolo terminó recibiendo un regalo de su medio hermano Hefesto, que era un arco dorado, con flechas que, cuando impactaban, causaban explosiones absurdas, y también esparcían enfermedades. Por otro lado, tenemos a Artemis, que sería una diosa de la caza, de las vírgenes, de la luna también, que también tiene un arco, que también terminó recibiendo de Hefesto, solo que el arco de ella tenía el poder de alguna manera, darles a las mujeres que estaban embarazadas una muerte sin dolor. Así lo dijo rezando. Y Febo Apolo escuchó, bajó de los picos del Olimpo, furioso de corazón, llevando consigo en los hombros el arco y el carcaj con las flechas. Las flechas resonaban en el hombro del dios furioso. Ahora, vamos con otro hijo de Zeus aquí también, que es Hermes, ¿verdad? Que es el mensajero de los dioses, pero también dios del comercio, de los ladrones y de algunas otras cosas. Bueno, seguramente ya han escuchado por ahí que Hermes utiliza un bastón, ¿no? O también llamado caduceo. Cómo terminó consiguiendo ese bastón varía bastante. Algunas menciones dicen que lo habría recibido de su hermano Apolo a cambio de la lira. Ya otros dicen que él habría intentado separar dos serpientes que estaban peleando, y terminaron enredándose en el objeto, en armonía, y creando la imagen clásica del caduceo. Y Apolo juró: «Te daré el bastón magnífico de 3 hojas de oro y opulencia, que te mantendrá seguro y cumplirá todas las leyes de los nobles dichos y las palabras del bien que pretenden cumplir». También se dice que Mercurio Hermes, al ver 2 serpientes, con los cuerpos entrelazados en Arcadia, puso el bastón entre ellas. Se reconciliaron, y por eso él empezó a llevar el bastón con 2 serpientes moldeadas alrededor. Él también tenía las famosas sandalias inmortales, que le permiten a Hermes volar a gran velocidad. Se describen como hechas de oro impenetrable. Así habló, y el guía, el matador de Argos, obedeció. Inmediatamente se ató a los pies las hermosas sandalias, ambrosiales y de oro, que lo llevaban sobre las aguas del mar y sobre la vasta tierra, rápido como las ráfagas del viento. También está la historia en la que termina matando al gigante Argos, que tenía 100 ojos repartidos por el cuerpo, y fue designado por Hera para vigilar a una de las amantes de Zeus, que estaba transformada en vaca o en oveja. No recuerdo exactamente ahora. Para liberarla, Zeus terminó enviando a Hermes. La descripción más completa de esa historia está en la Metamorfosis del poeta romano Ovidio. Ahí, Hermes termina disfrazándose. Bueno, no es Hermes, es Mercurio, pero de todas formas ustedes entendieron. Termina disfrazándose de pastor, usa su flauta de pan y su caduceo para inducir al gigante a un sueño profundo. Y con eso termina sacando una espada curva que se llama arpe o hoz de mango corto, para decapitarlo. Sin demora, pasa el bastón mágico sobre los ojos lánguidos de Argos, profundizando su sueño, e inmediatamente, con su espada curva, justo donde el cuello se une a la cabeza, mientras él la balancea y arroja la sangre desde la roca, manchando la piedra escarpada de sangre. Argos, yaces muerto, y la luz que tenías en tantas pupilas se extinguió. Una sola noche cubre todos tus 100 ojos. Y bueno, Atenea, que es la diosa de la guerra estratégica, diosa de la sabiduría, de la filosofía y también de las artes, es bastante fácil decir cuáles son sus armas, aunque hay algunas que no tienen nombre, ¿verdad? Porque, según cuenta la historia, ella habría nacido de la cabeza del propio Zeus, completamente vestida y preparada para la guerra, o sea, también estaba usando, no sé, una lanza, una espada y un escudo. Sin embargo, el propio Zeus terminó dándole a Atenea, o al menos prestándole, la égida, que es un escudo que, según algunos, representa un manto de piel de cabra, una nube de tormenta, o con una... Se acabó, representándolo con un manto de piel de cabra, una nube de tormenta, o con una coraza. Pero, a pesar de eso, ¿verdad? A pesar de todas esas formas, la égida es un dispositivo de protección extremadamente eficiente para quienes la portaban, ¿verdad? Incluso, sería el escudo que, después de que Atenea se lo prestó a Perseo, y Perseo terminó cortando la cabeza de Medusa, Atenea habría puesto la cabeza de Medusa justo en el frente. Ahí, en la égida. O sea, cuando alguien lo usa, puede terminar petrificando a la persona que está mirando el escudo. Algunos dicen que fue Hefesto quien lo hizo. Otros dicen que el propio Zeus terminó haciéndolo. Sobre los hombros, ella se echó la égida con flecos. Terrible, que alrededor está coronada por el terror.
y en ella está la cabeza del monstruo terrible, la Gorgona. Ahora, vamos con la Trinidad, empezando por Hades. Siendo uno de los tres principales, ¿verdad? Él terminó recibiendo como regalo de los cíclopes su casco de invisibilidad. Sin embargo, no es solo Hades quien termina usando ese casco. ¿De acuerdo? Él ya lo prestó, por ejemplo, a Hermes, quien lo usó para entrar en la guarida de Argos y matarlo, a Atenea. Y también Atenea, ¿verdad? En este caso, se lo prestó a Perseo para que pudiera matar a la Medusa. Hades también es representado algunas veces, principalmente Plutón, ¿verdad? Su versión romana, usando el vidente. Sin embargo, nunca se menciona que lo use en alguna batalla, o en cualquier otra cosa. Solo es representado usándolo, y las ninfas le dieron a Perseo el casco de Hades. Con este casco en su cabeza, él veía a quien quería, pero nadie lo podía ver a él. Ahora, pasando a Poseidón, que también recibió su regalo de los cíclopes, y en este caso, entre las tres armas principales de los dioses del Olimpo, ¿verdad? De la Trinidad. Yo creo que el tridente de Poseidón es el más poderoso de todos, porque simplemente, con el tridente, puedes controlar las aguas, o sea, convertirte en Poseidón, y también puedes hacer tormentas y controlar rayos, además de provocar terremotos también. O sea, está muy cañón. Entonces, los cíclopes le dieron a Zeus el trueno, el relámpago y el rayo, a Poseidón el tridente y a Hades el casco. Bueno, creo que no necesito decir nada aquí, ¿verdad? Pero Zeus también terminó ganando su rayo, de los cíclopes, solo que también tenía la égida, ¿ok? Así que es importante recordar eso. Le dieron a Zeus el trueno y el rayo, el llameante y el relámpago, y antes, la enorme tierra los escondía. Confiando en ellos, él gobierna a mortales e inmortales. Zeus tomó su égida con flecos y brillante, cubrió Ida con nubes, y relampagueó y tronó fuertemente, sacudiendo el escudo. Mientras tanto, falta mencionar aquí un arma extremadamente poderosa que no pertenece a ningún dios griego, es decir, después él terminó convirtiéndose en un dios griego, de hecho, pero al principio era un semidios, que es Hércules, o Heracles en la versión griega. Bueno, Hércules tiene varias armas diferentes y varios artefactos interesantes. Primero, tenía su garrote, que sería su primera arma. A pesar de que recibió una espada y hasta un peto de hierro, o de metal hecho por Hefesto, él prefería la vieja y buena violencia a la antigua, de verdad. Fue a un árbol, lo derribó y esculpió un garrote de madera. Después, terminó derrotando al león de Nemea con un mataleón, que hasta entonces se llamaba, no sé, ¿mata? No sé, mata al león de Nemea. Tomó su piel que era impenetrable y la usó como una capa, o como una armadura, como prefieras, pero ninguna de esas es el arma más poderosa de Hércules, sino el arco y la flecha que tenía, o las flechas en este caso, que después de derrotar a la hidra, que tenía un veneno extremadamente violento, fue y bañó sus flechas en el veneno, y ese veneno era tan poderoso, pero tan poderoso, que dos dioses terminaron sintiéndolo y se desesperaron. El primero era Quirón, y Quirón sintió un dolor tan grande, que le pidió a los dioses que le quitaran la inmortalidad, para que pudiera morir y dejar de sentir ese dolor. Después, en el llamado asedio a Epirus, en una ciudad a la que Hércules fue a pedir ayuda al rey, pero el rey terminó ignorándolo. Hércules fue y empezó una guerra contra esa ciudad. Entonces, Hades terminó saliendo del suelo para recoger algunas almas y ayudar a la ciudad de Epirus, que tenía como patrón al propio Hades. Pero Hércules terminó viendo a Hades como si fuera su oponente ahí, y terminó lanzándole una flecha. Y cuando le acertó, Hades simplemente sintió un dolor tan intenso que salió corriendo y fue directo al monte Olimpo a pedir ayuda a los otros dioses, porque no aguantaba el dolor. O sea, es un arma extremadamente poderosa. Él, Hércules, cazó al león de Citerón y lo mató. Se puso su piel usando las mandíbulas abiertas como casco. Él mismo cortó una clava de olivo silvestre que encontró en Helicón. Después de dispararle flechas al león sin efecto, lo persiguió con su clava y, rodeando el cuello del animal con sus brazos, lo estranguló y le quitó la piel usando las propias garras del animal, y la usó como protección. Él desgarró el cuerpo de la hidra y sumergió sus flechas en la hiel. Del monstruo. Desde entonces, cualquier herida causada por sus flechas se volvió incurable. Si llegaste hasta aquí en el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal, darle me gusta y compartir. Y nos vemos en la próxima.